Ok, Perfecto. perfecto. Entonces voy con iniciar. Ok. O no sé si de hecho ya estamos. Hoy estamos arriba, ya me está marcando live aquí. Ah, perfecto. Ok, entonces, bueno, para quienes nos estén viendo, pues, claramente esto se está haciendo en vivo y es la primera vez que lo hacemos, entonces, nos agarraron abriendo programa. Sean todos bienvenidos a esto que es Frente a Frente, un nuevo proyecto de Voces del Deporte Mexicano. Este proyecto, para quienes ya nos conocen y para quienes nos vayan conociendo, nace a mediados de 2017, se empieza a gestionar intelectualmente, pero como tal nace en 2018 y es un proyecto que busca reconocer a los principales exponentes de la crónica deportiva en nuestro país. La primera entrevista que tuvimos en 2018, cuando quedaron seleccionados los galardonados de este año, fue precisamente el que hoy nos hace el honor de darnos la patada de salida, que es Fernando Schwartz. Fernando, pues muchísimas gracias por sumarte a esta nueva iniciativa de Voces del Deporte Mexicano. No, al contrario, Paco, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor. Siempre es un proyecto que me ha traído, me ha gustado. Hemos conocido de esta forma, pues, a mucha gente y realmente, pues, es un honor de que alguien se haya atrevido a reconocer a las voces del deporte en toda la historia de México. Oye, Fernando, pues antes que nada, cuéntanos, cómo estás, cómo has pasado esta, pues, bueno, se le llama cuarentena, pero creo que ya vamos, para noventena, casi, como mes y medio, por lo menos ya, recluidos en casa, de cómo te ha ido, cómo ha sido esta experiencia, pues, de estar trabajando desde tu casa. Pues es difícil, ¿no? Como para todos y sobre todo uno que anda acostumbrado de andar del tingo al tango, es medio difícil estar encerrado, pero pues hay que hacerlo por prevención. Ha sido una experiencia nueva, una experiencia interesante, hacer entrevistas a través de las diversas plataformas tecnológicas y estar en contacto con gente o verte con gente que hacía mucho tiempo no veías y a través del Zoom o a través de las aplicaciones de grupo pues el poderte reunir con ellos, hacer entrevistas y hacer el trabajo desde casa, pues ha sido algo nuevo. Aparte, pues yo soy ya de una generación mayor, por llamarlo de alguna manera, recién cumplí 60 años y ha sido pues interesante el poder aprender de todo lo de las redes sociales, todo lo tecnológico para poder seguir a la vanguardia. Oye, Fernando, pues para que la gente conozca, que ese es el objetivo, conozca pues lo que es la vida de ustedes, sus anécdotas, todo lo que han vivido pues en sus trayectorias como comentaristas deportivos, pues ahora sí que comienzo por el principio. ¿Qué fue lo que te inspiró a dedicarte a la crónica deportiva? Pues todo fue de suerte realmente, o sea, yo desde niño iba al fútbol con mi abuelo, que no se perdía ningún partido, entrábamos por la puerta 14 para subir a las plateas detrás de la portería de vestidores, y ahí estábamos jueves, viernes, sábado, domingo, anteriormente había partidos hasta 4 días por semana seguidos, y de ahí pues nació mi inquietud por el fútbol, pero realmente yo iba a estudiar para químico industrial, y en 1971, cuando tenía 11 años, en el mes de julio, tuve la oportunidad de participar en el Gran Premio de los 64,000 pesos con Pedro Ferri Santa Cruz. Mi papá decidió, porque él iba de asesor, yo tenía 11 años, de retirarme después de la pregunta de los 16,000 pesos y de ahí comenzó mi camino dentro de la situación de los medios porque aunque ya había yo hecho teatro experimental en el Centro Deportivo Israelita, había hecho un monólogo de Chekhov y otras obras más, pues a final de cuentas en 74 Marco Aurelio Moncada Kraus de Inmevisión en aquel entonces y locutor de Radio 1000, lo vi en un evento y me dijo, oye, tú eres el de los 64,000, ¿te gustaría empezar en la radio? Le dije, pues sí, me mandó a la radio con Jesús Domínguez García y de ahí comenzó todo este camino hasta el día de hoy. Oye, y tu primera experiencia con don Jesús Domínguez García, cuando te suelta el micrófono por primera vez, ¿te pusiste nervioso? ¿Te sentiste que estabas como pez en el agua? ¿O qué anécdota, qué recuerdas de ese primer contacto con un micrófono?
Pues nervios, nervios. Yo cursaba en aquel entonces el tercero de secundaria y a lo largo de la semana en la famosa máquina de escribir y con tachones y con corrector y todo, preparaba yo la cuartilla que iba a leer el domingo en el programa, porque yo la leía, llevaba mi cuartilla, creo que el primer tema que llevé fue de los árbitros, y de ahí empecé, todos los domingos leía un minuto, un minuto, un minuto, después me nombró su corresponsal en el Estadio Azteca, entonces en el programa de las 2:30 pasaba yo la crónica y las entrevistas del partido de las 12 del día, y en la tarde iba al estudio, y la primera vez que conduje el programa fue el día que murió don Guillermo Álvarez Macías. Jesús Domínguez me llamó y me dijo, oye, acaba de morir don Guillermo, me voy a Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ahí te encargo el programa, y pues de ahí me lanzó al fuego y conduje el programa solo durante 1 hora y ya de ahí para adelante. ¿Qué es lo que más te divierte de tu profesión? Estar en el campo, detrás de un escritorio me gusta, pero estar en el campo, buscar la noticia, buscar la entrevista, estar en contacto con aquellos que hacen la historia, entendiendo que nosotros somos el vínculo entre los espectadores y el deportista, porque ellos son los importantes, no nosotros, y es algo que siempre me ha apasionado realmente, además de conducir noticieros o estar conduciendo un programa o de analista o de narrador, porque afortunadamente tuve una escuela donde me enseñaron hasta manejar cámaras, a manejar el switcher, a poder manejar los subtítulos que salen en pantalla. Pues le entro a todo así, pero el campo es lo que más me apasiona. ¿Dónde estudiaste tú? Yo estudié en la Carlos Septién García, todo lo que es kinder, prepa, secundaria y primaria lo hice en el Colegio Israelita de México, y la licenciatura en periodismo en la Carlos Septién García, que aún sigue existiendo en Basilio Vadillo, atrás de la Lotería Nacional. Oye, Fernando, ¿cuáles fueron, si es que fuera el caso, los principales obstáculos que te has encontrado o que te encontraste en el camino en tu trayectoria como comentarista deportivo? Pues hay una y es muy marcada, las envidias. Es un medio de mucha envidia, es un medio muy competitivo, es un medio de muchos egos, que yo el ego lo tengo guardado en el cajón, porque a mí me enseñaron que entre más creciendo y más vas llegando, es más importante ser humilde, porque el día que te caes nadie te tiende la mano. Yo me caí 3 veces, nadie me tendió la mano, volví a rehacerme yo solo, y creo que ese es el principal obstáculo, los celos malinfundados y la envidia que existe entre los colegas, lo cual pues yo no lo entiendo, porque además hay espacio para todos, y más ahora que hay canales exclusivamente dedicados las 24 horas al deporte. ¿Algo que hayas tenido que sacrificar por esta profesión? Muchas cosas familiares, divorcios, me costó mucho, realmente esa es una realidad, no, son cosas que no se pueden esconder. Mi vida personal sí fue un desastre, porque me dediqué mucho a esta profesión, muchos viajes, muchas jornadas largas. Anteriormente llegaba yo a la oficina a 7 de la mañana y salía a 12 de la noche, porque teníamos 3 versiones de 24 horas, por ejemplo. Cuando fui director igual, y luego los viajes largos, ¿no? Me he echado travesías de 70, de 80 días fuera del país, y a final de cuentas, pues eso es lo que cuesta, pero creo que a estas alturas de mi vida, ya con un nombre, pues más o menos lo he logrado balancear, aunque no pierdo el entusiasmo de seguir haciendo las cosas como el primer día. ¿Cuál es el momento o un momento de mayor felicidad que te haya dejado esta profesión que recuerdes en ahorita? Híjole, es que hay muchos, hay muchos. O sea, la primera vez que entrevisté a Pelé a los 15 años de edad fue algo magnífico, porque el representante me había negado la entrevista, fui al Hotel Camino Real, lo logré y realmente fue algo padrísimo. O por ejemplo, transmitir 10 horas diarias de los Juegos Olímpicos de Moscú, cuando Televisa no los iba a transmitir, y pues resulta que narré de todos los deportes con Guillermo Ortega Ruiz, el de Información General, como analista, y pues prácticamente pues esos Juegos Olímpicos les tengo mucho cariño, porque fueron el parteaguas en mi carrera para que después viniera todo lo que sucedió, como siendo el titular de 24 horas, el ser más reconocido, el ganar mi primer premio, el calendario Azteca de Oro, en aquella terna donde le gané a José Ramón Fernández incluso, lo cual era un sueño, y así muchas cosas, pero yo creo que cada una te deja satisfacción, como algunas otras, cuando no lo consigues, te da frustración. Entrevistar a Pelé, ¿considerarías que es quizá el deportista más importante que has entrevistado en tu trayectoria, o hay otro
a la par o incluso por encima de Pelé que consideres que te ha tocado entrevistar? Caray, es que sería yo muy injusto si digo, sí, Pelé lo máximo, claro, el mejor futbolista de toda la historia, pero al igual he tenido la oportunidad de entrevistar a Diego Armando Maradona, conocí a Johan Cruyff, conocí a Mario Kempes, que realizó un gran mundial, a Gregor Zlato, que fue campeón goleador, a Ulrich Stilke, a Rummenigge, grandes futbolistas realmente. Y si me voy al boxeo, pues me tocó conocer desde un Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard, hasta los boxeadores actuales como Floyd Mayweather, como Manny Pacquiao. Sería muy injusto en Olímpicos también, digo, entrevisté y soy amigo de Nadia Comaneci, por ejemplo, Mark Spitz, de los grandes de toda la historia, y así en cada uno de los deportes me pudiera ir yendo. Me tocó entrevistar a Nolan Ryan, el máximo ponchador en la historia de Grandes Ligas, a Fernando Valenzuela en su época de oro en 1981 a 1986, Julio César Chávez, que me tocó conocerlo desde antes que ganara su primer título mundial contra el Azabache Martínez, don Chava Reyes, que fue una institución en México, don Horacio Casarín, Enrique Borja, la Tota Carvajal, o sea, cada uno, ¿no? En su momento y en su lugar, y sería muy injusto de mi parte decantarme solamente por uno. Oye, Fernando, más allá de tu profesión, ¿qué es algo que no puede faltar en tu vida? Que es algo que no puede faltar en mi vida. Mi hijo, evidentemente, nada más tengo un hijo, y pues la mujer con la que estoy ahora, que prácticamente encontré el amor tarde, pero me llegó, y son dos cosas que no pudieran faltar en mi vida, como en los tiempos de ahora, pues lo más preciado es la salud para todos. ¿Cómo podrías definir a Fernando Schwartz? Como un tipo duro, estricto consigo mismo, me juzgo demasiado fuerte, soy casi muy perfeccionista, no me gusta que me ganen, soy muy competitivo, y así me describo. Para algunos tengo fama de ser conflictivo, ser mamón, para decirlo claramente, que aquí en las redes sociales se puede decir, Claro. pero porque no me conocen, no me conocen, yo no me abro con toda la gente más que con la gente a la que le tengo confianza, y a final de cuentas, bajo este rostro adusto que muchas veces se ve, o esta seriedad, pues soy un cuate que tiene ironía, que tiene sarcasmo, que cuenta chistes, que lleva una vida común y corriente como cualquiera de nosotros. Oye, Fernando, pues justo este 2020 tendría que haber sido, y de algún modo lo sigue siendo, porque quizá por cuestiones comerciales el nombre no va a cambiar, pero es el año de los Juegos Olímpicos, en ese caso de Tokio 2020. ¿A ti qué te ha tocado vivir un sinfín de justas olímpicas? Y bueno, recuerdas esta de Moscú 1980. Si tú tuvieras la posibilidad de escoger tu edición ideal de Juegos Olímpicos, ¿dónde te gustaría que fuera? ¿Qué deporte te gustaría estar narrando? ¿Y con qué cronistas, que pueden ser cronistas, compañeros tuyos de tu medio, de otro medio, o incluso cronistas que ya no estén con nosotros, te gustaría que estuvieran contigo en esa transmisión? Pues a mí en Olímpicos lo que menos me gustaba era transmitir fútbol, porque me salía totalmente de los Olímpicos, esa es la realidad. Me gusta el atletismo, me gusta la natación, me gusta la gimnasia. Tuve la oportunidad de narrar varias finales de 100 metros planos, de narrar el día que Ernesto Canto y Raúl González ganaron medalla de oro en 20 y 50 en Los Ángeles 84. Me tocó la eliminación de Daniel Bautista debajo de un túnel, o el fallecido recientemente Carlos Girón en aquellos clavados. ¿Y con quién me gustaría compartir transmisiones? Pues con los de siempre, con Sonia Alarcón y con Toño de Valdés. Con ellos dos me tocaron un sinnúmero de aventuras, después me tocó un poco con Enrique Burak, pero si tú me das a escoger, me quedo con Sonia Alarcón y me quedo con Toño de Valdés. Y alguna vez me hubiera gustado estar sentado en el escritorio de los protagonistas debatiendo con José Ramón Fernández, porque tengo el orgullo de que, aunque somos competencia, por lo menos él siempre me ha reconocido como uno de los pocos que sí trabajaba y era periodista en Televisa. En una frase corta, para ti, ¿qué es la crónica deportiva? Entretener e informar. Hablando de tus inicios, ahorita ya nos hablabas, ¿no? Justamente en esta respuesta de Sony, de Toño de Valdés, de José Ramón Fernández. ¿Qué cronistas te influenciaron, si es que es el caso, durante tu formación como periodista, como comentarista deportivo? Muchos, es que muchos, ahí me tocó la época de oro.
Estuve al lado de Fernando Marcos, de Fernando Luengas, de Ángel Fernández, de don Agustín González Escopeta, los maestros de lo que es la crónica deportiva, don Antonio Andere, que además tenía un léxico extraordinario, el propio Sonia Alarcón, Enrique Llanes, y pues de cada uno de ellos aprendí sobre la marcha, porque yo estaba muy chavito al momento en el cual me tocó trabajar con ellos, casi creciendo a la par de Gerardo Peña, que además los dos salimos del mismo programa de radio de Comentando el Fútbol, y Juan Dosal, que me tocó también en aquella época, además de que durante todo ese tiempo, pues me jacto de haber sido el que creó realmente la especialidad de cancha, porque Juan Dosal ya había estado haciendo cancha, pero el primero que lo hizo con cámara en vivo en cancha fue un servidor. Oye, de todos esos comentaristas, ¿algún recuerdo cercano que tengas, ya sea trabajando o bien fuera de trabajo como amistad, o durante algún viaje, algún recuerdo cercano que tengas con alguno de estos grandes maestros que te haya dejado alguna enseñanza, te haya marcado por algún motivo en especial? Pues yo creo que cada uno de ellos me marcó. Realmente mi mejor amigo en el medio es Gerardo Lisiaga. Gerardo y yo estudiamos juntos y trabajamos muchos años en Televisa Deportes, pero muchas veces no nos tocaba transmitir juntos porque él hacía regularmente americano, yo estaba en el fútbol y de repente en Olímpicos por ahí nos tocó una que otra, por eso no lo había yo mencionado, pero con cada uno de ellos viví, por ejemplo, con Sonia Alarcón, además, como era amigo de la familia por un tío mío que fue entrenador de caballos, lo conocía también del hipódromo y siempre hubo una relación muy cercana con Sonia Alarcón, que además tenía un genio de los mil demonios, pero además era muy buen amigo. Un día, por ejemplo, nos subieron todo el audio en los audífonos, se los quita todo enojado, los avienta y le dice, oye, ya me hiciste mis calcetines como persianas para arriba y para abajo, donde le vuelvas a subir al audio me paro y me voy. O un día que íbamos al estudio en Los Ángeles 84, yo iba manejando, me detuvo la policía, me multaron y bueno, me puso una regañiza peor que los de tránsito, por ejemplo. Y con Toño de Valdés, pues hay una cercanía, aunque no nos vemos muy seguido y no nos hablamos muy seguido, hay una afinidad muy en común por todo lo que nos tocó vivir juntos. Oye, Fernando, en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial, ¿cómo es? Digo, es diferente porque pues, un Mundial pues, es un evento, es un deporte nada más. En unos Juegos Olímpicos, ¿cómo es un día de cobertura? De la guayaba, te empiezas a las 7 de la mañana y acabas a las 12 de la noche, así durante 16 días. Es muy diferente cuando estás narrando detrás de un escritorio o cuando vas a narrar en la posición en el estadio, estar ahí en la zona mixta para platicar con los atletas, ahora que hay transmisiones en vivos con ellos como pasó en la edición última de Río de Janeiro, en la de Londres, pues realmente cambia mucho el panorama, tienes que estar atento por lo menos 8 deportes simultáneos que están ocurriendo al mismo tiempo, como recién me pasó en los Panamericanos de Lima el año pasado, que son los mini olímpicos realmente, y es algo agotador, pero es muy satisfactorio, es muy rico en experiencia, el movimiento olímpico es un movimiento realmente extraordinario, muy intenso, conoces gente muy interesante y a mí me gustan mucho los olímpicos porque de ahí me di a conocer y porque aparte poca gente lo sabe, pero cuando se celebró el centenario olímpico en París, tuve la deferencia de parte de Mario Vázquez Raña de ir como parte de la delegación mexicana como comunicador y dar una plática de 3 minutos que fue traducida a 8 idiomas, teniendo de espectadores a Joa Belanch, a Juan Antonio Samaranch, a Guillermo Cañedo, a Catarina Witt, a los grandes atletas de toda la historia en un foro que tuvo en el lugar en el Arco de Cristal del Triunfo, al otro lado de París, de donde está el Arco del Triunfo original, y pues por eso mi relación y mi nexo con el olimpismo es enorme. Oye, ¿qué tanto cambia el día a día cuando estás en unos Juegos Olímpicos en cuanto a tu rutina de trabajo con respecto a cuando estás aquí en México pues trabajando en tu cotidianidad? Muy diferente, porque en los Olímpicos, te digo, desayunas temprano, sales del hotel, pero no sabes a qué hora vas a volver. Y aparte todo va refiriéndose a las noticias como se van dando. Por ejemplo, a mí me tocó aquel escándalo del doping de Ben Johnson, que fue un caos total el día que le quitaron la medalla en Seúl 88, o me tocó el bombazo de Atlanta 96, que ese día fue muy curioso porque nosotros ya nos habíamos ido y nada más estaba al aire en Televisa la jugada,
y lógicamente la grabaron y como José Ramón estaba en vivo los protagonistas, pues ellos entraron al aire antes que nosotros y se jactaban de ser los únicos, pero no contaban con que me regresé rapidísimo al Centro Radio y Televisión, me metí entre los policías corriendo, arriesgando a que me arrestaran y me metí al estudio y estuve transmitiendo ahí toda la madrugada desde el estudio en Atlanta con Jacobo desde México y ahí emparejamos la competencia, así que los Olímpicos vas conforme a lo que pase, al breaking news, al acontecimiento, porque pasan muchas cosas alrededor de los deportes, sobre todo con esto del doping o de un bombazo, de un atentado que a mí no me tocó en Múnich 72, Moscú 80 y Los Ángeles con boicots, o sea, siempre hay algo interesante que hacer, incluso te platico la anécdota que en Barcelona 92 andaba yo tan desfasado de horarios, estoy durmiendo y veo el reloj chin, las 4, a las 6 es la final de 100 metros planos, me levanto, me baño, me alisto para salir, pero eran 4:30 de la mañana. Oye, en unos Juegos Olímpicos, bueno, a muchos comentaristas quizá les pasa que durante los 4 años previos a una justa olímpica, a lo mejor están especializados digo, México es un país netamente o predominantemente futbolero más bien. De repente cuando llegas a los Juegos Olímpicos, tienes que narrar otros deportes que no estás acostumbrado a narrar, pero que los narras o porque es lo que se está transmitiendo en ese momento o porque México tiene posibilidades de ganar una medalla o simplemente porque hay un atleta mexicano y lo tienes que contar. En ese sentido, tú, ¿cómo te preparas y sobre todo, alguna vez te tocó un deporte que te dijeran, Fernando, vas a narrar esto y tú no tenías ni idea de cómo, o sea, de qué iba ese deporte y te tuviste que empapar rápido para poderlo transmitir? Me tocó en Los Ángeles 84 cuando Yushimatsu gana la medalla de bronce en ciclismo por puntos, que era especialidad nueva. Toño y Sony se pararon y me dejaron solo ahí en el off, en el estudio, y pues ahí improvisando y entendiendo sobre la marcha qué es lo que era el ciclismo por puntos. Pero regularmente, a excepción de esa, siempre me preparo antes de unos olímpicos, de unos panamericanos, porque hay que empaparse de los atletas con los que te vas a encontrar, que muchas veces es difícil estarlo en el día a día en los mundiales de atletismo, natación y eso, y refrescarte un poco con las reglas de los deportes, porque hay muchas reglas que han cambiado. Por ejemplo, el taekwondo, que ya tiene el punto de oro y antes no lo tenía, ahora ya es un peto eléctrico, antes era la patada que la tenías que ver precisamente si le daba o no en el peto. Muchas cosas y los deportes van cambiando y hay que actualizarse, pero si lo logramos en los de verano, también lo logramos en los de invierno, pues no hay nada de lo que no puedas aprender. Tú imagínate, cuando me veían a mí en los Olímpicos de invierno ahí en la montaña, los suizos se reían de mí, me decían, puto, un mexicano aquí en Olímpicos de invierno, si allá ni nieve hay, ¿para qué los vienen a cubrir? Bueno, porque a la gente le gusta ver los Olímpicos de invierno. Y luego, pues, tanto llamaba la atención de mexicanos en Olímpicos de invierno, que tuve unas historias fabulosas, como un día que iba ahí en la montaña y pasa Alberto Tomba, el gran italiano del slalom, que pum, con los esquíes me bañó de nieve, o tuve la oportunidad ahí de conocer a Catarina Witt, a Peggy Fleming, a grandes estrellas. Yo creo que a veces en México nos cerramos mucho a nuestro mundo y no nos damos cuenta que fuera de la frontera hay muchas cosas y muchas situaciones deportivas a relatar y que sean de interés para el público. Oye, por ejemplo, a ti que te han tocado precisamente narrar en Juegos Olímpicos, ¿qué significa para ti, no sé si lo has dimensionado, el de repente saber que le estás transmitiendo o le vas a transmitir a la afición mexicana, pues un momento histórico de un atleta que le va a dar o le está dando una alegría a un país como México que tenemos sí una historia rica en cuanto a medallas, pero pues, estamos lejos de ser de las grandes potencias. Entonces, pues cada que hay Juegos Olímpicos, el medallista, bueno, a que alguna vez fueron Juegos Olímpicos de Barcelona, Atlanta, que era de a medalla por juegos, pero bueno, ahora los 3, 4, 5 medallistas que regresan de unos Juegos Olímpicos como ganadores, pues son héroes, ¿no? Muchos de ellos, pues héroes por un día, ¿no? Porque no son deportes, salvo cuando se dio la de Londres en fútbol, no son deportes tan mediáticos. Para ti, el haber alguna vez contado estas historias y haber transmitido esa emoción para que pues, el aficionado mexicano se sintiera feliz en ese momento, ¿qué representa?
No, muchísimo. Al momento que estás ahí narrando ni te acuerdas a cuántos millones estás llegando, la verdad. Estás metido en lo tuyo, metido en la crónica, en el relato o buscando la entrevista y ni te acuerdas de eso. Realmente dimensionas lo que acompañaste al deporte cuando de repente llegan los Olímpicos y vuelves a oír tu narración en unos juegos o reviven alguna entrevista que hiciste en el momento, pues ahí te das cuenta de que formas parte de la historia, ¿no? Porque al momento que estás en el evento, ni cuenta te das, y te soy bien honesto, yo siempre he dicho y lo reitero y lo dije al principio de esta charla, nosotros debemos entender que los protagonistas son ellos y nosotros el vínculo, porque desafortunadamente en el medio hay muchos compañeros que piensan que el protagonista es él a costa del atleta y están muy equivocados. Platícanos, ¿cómo ha cambiado o cómo cambió tu visión? Obviamente ya sabías que eran unos Juegos Olímpicos, pero antes de ir a cubrir unos Juegos Olímpicos, a después de que los cubriste por primera vez, ¿cómo cambió tu percepción de lo que es una justa olímpica? Cambió muchísimo porque yo Moscú 80 tenía 20 años, nos mandaron sin siquiera la intención de transmitir, 24 horas antes decidieron que Televisa se iba a transmitir y pues hubo que meterle y narrar de todo. Aparte, pues como no llevábamos productor, yo le decía al ingeniero ruso a señas, ponme esta señal, quítame esto con los famosos parches, ¿no? Que es un rack enorme donde meten y sacan cables para ir cambiando las imágenes antiguamente, ahora ya todo es digital. Y pues tenía yo que estar narrando el evento y aparte viendo otros 15 monitores al mismo tiempo por si pasaba algo, haciéndole así la seña para que me cambiara el parche y me fuera yo a otra cosa. O sea, es una situación de producción muy, muy difícil, pero a la vez muy rica porque te enseña a tener una agilidad mental y a tener el plan, porque todo es con horarios, de saber a qué hora va a pasar esta cosa, a qué hora va a pasar esta cosa, ver si hay un atleta de relevancia mundial, ver si hay un mexicano de importancia y ahí te la vas llevando para ir mezclando, aunque en olímpicos no es negocio para las empresas porque son tantos deportes y tantas horas que el mejor negocio de cada cadena en los olímpicos es su resumen nocturno, que es donde amalgamas precisamente todo y que fue donde empezó lo de la comicidad, los artistas y darle otro toque a esas transmisiones. Oye, Fernando, antes en unos Juegos Olímpicos, pues digamos, la gama de deportes que se transmitían en vivo no era muy amplia. Incluso, pues hay anécdotas que, por ejemplo, creo que la caminata de 1984, me parece que creo que Televisa tuvo que montar o hacer la transmisión porque como tal el canal del COI, que no sé si lo manejaba OTI también, no iba Oti a era socio. transmitir. Oti era socio del COI y Ajá. Oti le distribuía la señal a los países latinoamericanos, pero sí, la caminata 84 tenía cobertura a la salida y a la llegada y no en el circuito que estaba alrededor del Memorial Coliseum. Y ahí Televisa montó con 2 unidades de control remoto la cobertura de la caminata, al igual que en Seúl 88. Ya en Barcelona 92 ya el comité se hizo de ella. Anteriormente había deportes como el tiro con arco, que no lo cubría la televisión olímpica, y nada más te mandaban algunos resúmenes o algunas imágenes que ellos pregrababan. Y lo mismo pasaba con cualquier cantidad de deportes, pero hoy ya todo tiene televisión olímpica para que el radiodifusor tenga una gama amplia de imágenes para decidir qué mete y qué no mete al aire. En ese sentido, el hecho de que hoy prácticamente todo se transmita, el hecho de que además hay televisión restringida, hay transmisiones a través de aplicaciones y por supuesto, pues existen las redes sociales, benditas por un lado, pero también por otro lado, las redes sociales abren la puerta a que cualquier gente pueda estar opinando con o sin conocimiento de lo que está ocurriendo. A ti, pues que te formaste pues, en una escuela netamente periodística, ¿qué reto te representa el que hoy en día para comunicar, pues hay más, pues quizá, no sé si competencia, pero pues hay otros canales que de repente la gente decide utilizar para informarse, que puede ser pues gente que se preparó, que tuvo una trayectoria en esto, o gente que simplemente le gusta el deporte y pues, se pone a opinar en sus redes sociales, ¿no? Está bien que opinen mientras no sea con groserías. Desafortunadamente, detrás de un teclado hay mucho inadaptado social
que se creen con la tranquilidad y la seguridad de poderte amenazar, de insultarte y demás, pero no le doy importancia, sé que es parte del juego. Lo que pasa es que ya hay muchos periodistas de Twitter, de Facebook, que luego dan muchas informaciones falsas que no son reales, no son creíbles, y en eso hay que tener cuidado y no caer en el hoyo, como hay cuentas también parodias de varios que luego confunden mucho a la gente. Es simplemente adaptarse a las circunstancias e interactuar con la gente que quiere interactuar con uno de forma correcta. Con la gente que no quiere interactuar en forma correcta existe el bloqueo o existe la ignorancia, y simplemente pues no tomarse a pecho lo que pasa en las redes sociales, que a nosotros como comunicadores nos ayuda a crear nuestra propia marca más allá del medio al que representamos. Oye, Fernando, de todos los deportes que has cubierto, que cubres, de los cuales conoces, ¿alguno que sea tu favorito? El fútbol siempre me marcó porque desde chico fui al fútbol, pero en el boxeo también he tenido muy buenas experiencias, y todo el deporte olímpico, que es una gama de varios deportes. Americano y béisbol me ha tocado trabajar como reportero y me tocó narrar media entrada en aquel famoso juego Righetti-Valenzuela de 81 en la Serie Mundial, porque estaba yo de guardia en el estudio y se fue el audio de Toño de Sony del Mago en Los Ángeles y me tocó narrar media entrada. Así que fútbol y boxeo principalmente, pero me gusta hacerle a todo porque ser todólogo a final de cuentas, y como le dicen los chavos, multitask en la actualidad, es una ventaja por la reducción de empleos que hay. Oye, Fernando, ¿en el fútbol le vas a algún equipo? A la selección mexicana, y por eso sufro mucho. No me la creen, pero es la verdad, le voy a la selección. Yo fui borjista cuando Borja jugó en Pumas, jugó en el América, fue presidente del Necaxa, se retiró él y me retiré yo también. Digo, es difícil con la selección mexicana porque, bueno, en Copas del Mundo, quizá quitando el 86 que pues, se jugó en casa y se llegó a cuartos de final, nunca se logra dar ese salto fuera de México de llegar al quinto partido, pero a veces son cuestiones quizá de suerte, quizá de un mal partido el día de los octavos de final. ¿Tú cuál consideras que ha sido la mejor selección mexicana que te ha tocado ver? La de 94 y 98, la de Miguel Mejía Barón y la de Manuel Apuente, que casi es la misma generación porque casi todos fueron a dos mundiales. Yo creo que las más brillantes son para mí esas dos. Tiene destellos la del 2002 con Aguirre en aquel gran partido contra Italia, con aquel gol de Borghetti. La de Alemania de la Volpe, más que en el mundial, su mejor partido fue en la Copa Confederaciones, el 3-3 con Alemania, que se termina perdiendo en tiempo extra, y realmente por eso me quedo con 94 y 98, por el carácter que tenían los jugadores de aquella época y la forma en la cual se entregaron, y que además fueron pérdidas por muy mala suerte, sobre todo el de Alemania, que ya los tenías abajo 1-0, luego vino la descolgada de Arellano y Luis que termina en el poste, dos descuidos atrás, a La Puente se le botó la canica y pone a Lara de central y viene el remate de cabeza por alto. Y en la del 94, pues aquel famoso partido con Bulgaria, que la expulsión de Luis García cambió totalmente el panorama del partido, más el famoso no cambio de Mejía Barón cuando Hugo no quiso entrar. Oye, Hugo Sánchez fue parte de esa generación del 94, ya en sus últimas, pero bueno, era parte de esa generación. ¿Lo consideras el mejor futbolista mexicano de la historia o metes al debate no sé, a Rafa Márquez o quizá yéndonos más atrás a tal vez Salvador Reyes, Enrique Borja, Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco o algún otro futbolista lo metes por encima? No, Hugo es el mejor, pero por mucho. Ganar 5 títulos de goleo en España, triunfar como él triunfó en Real Madrid no es fácil. Nada más le faltó ganar la Liga de Europa, que en aquel entonces no se llamaba todavía Champions, y él tenía que haberla ganado con el equipo que tenía y siempre se quedaban ahí en la orilla regularmente contra la Juventus de Italia, que se había convertido ahí en su coco, y el resto del fútbol italiano. Rafa Márquez sí es muy loable lo que logró con el Barcelona, pero es difícil comparar un defensa con un delantero, porque el delantero se lleva todos los reflectores con los goles que anota, como el portero con todas las que salva. Pero sí, yo creo que Hugo está muy, pero muy por encima. Cuauhtémoc Blanco pudo triunfar en Europa si no tiene aquella fractura en el partido contra Trinidad y Tobago. Yo creo que él pudo haber triunfado en el fútbol español, pero debemos dejar
a Hugo y a Rafa adelante de los demás. Por ejemplo, en el caso de Hugo, a él le toca, obviamente estaba en plenitud de futbolística y pues creo que una etapa muy madura de su carrera. Le toca ser parte de esa generación, si se le puede llamar, que pues vio frustrada la posibilidad de disputar seguramente lo que hubiera sido la Copa del Mundo de Italia 90, porque hubiera sido ya la primera eliminatoria donde ya no existía esto de un hexagonal jugando en Centroamérica o en el Caribe, era visita recíproca y las distancias en aquel entonces no se habían acortado tanto como ahorita. Eh, Ahora sí que jugándole al y qué hubiera pasado, ¿tú crees que si México no hubiera sido castigado y hubiera podido participar en Italia 90, hubiéramos quizá visto el mejor mundial de Hugo que pues nunca pudimos ver? Tal vez sí, porque él estaba en plenitud de su carrera, pero no olvidemos que en el 86 falló un penalti, estando también en plenitud de su carrera. O sea, el futbolista es de momentos y de tiempos, y incluso hay la famosa anécdota, el día que él falla el penalti en el Azteca, Coca-Cola tiene que retirar el anuncio donde Hugo metía el penalti y el estadio se volvía loco, porque en la realidad no lo metió y tuvieron que quitar el comercial. Entonces es muy difícil saber, porque quién sabe qué grupo hubiera tocado, quién sabe quiénes hubieran llegado, hubiera sido una suposición que es un ejercicio que no nos hubiera salido exacto realmente. Oye, y en cuanto al box, pues nos hablabas de que conociste a Julio César Chávez desde antes de que se convirtiera en Julio César Chávez. Eh, Hubo un boxeador contemporáneo, era un poco más grande que Chávez, el caso de Salvador Sánchez. Yo Salvador siempre he Sánchez me escuchado tocó. a especialistas de boxeo decir que si Sal Sánchez no se hubiera matado en ese accidente, seguramente se hubiera tenido que dar un combate contra Julio César Chávez. Y muchos dicen, quién sabe si Chávez hubiera sido lo que fue, porque Sal Sánchez hubiera podido pues ganarle a Julio César Chávez. También en este ejercicio de cualidades, de combates que nunca vamos a conocer, ¿tú crees que un combate así si hubiera podido a lo mejor cambiar la historia de Julio César Chávez o Chávez estaba destinado a ser lo que fue encima de quien le hubiera tocado? Chávez estaba destinado y no, hay que recordar que Chávez el primer título mundial que ganó fue en peso superpluma y Sal Sánchez peleaba en peso pluma. Tenían que haber llegado a un acuerdo de peso en aquel entonces. Chávez fue subiendo después a ligero, superligero y demás. Y Sal Sánchez era muy buen boxeador. Ahí me tocó verlo entrenar mucho con Lupe Sánchez ahí en el gimnasio Margarita en la colonia Doctores. Y tuve mucha cercanía con Sal Sánchez y era un chico muy disciplinado, muy metido, muy serio, e incluso tuve la mala fortuna de ser el primero que se enteró de su muerte y darla a conocer, porque yo en aquel entonces tenía 22, 23 años, vivía en casa de mis padres, y a las 5:30 de la mañana sonó el teléfono y vino mi mamá y me dijo, oye, te habla Juan José Torres Landa. Dije, chin, a las 5:30 de la mañana, pues, ¿qué pasará? Y Juan José, que era su apoderado, me habló y me platicó del accidente que había tenido Salvador en la carretera Querétaro-San Luis en un Porsche blanco y fui el primero que di a conocer esa triste noticia. Pero volviendo al otro, pues Chávez estaba predestinado a ser grande porque además tiene una simpatía natural impresionante y aparte lo más impresionante de él es que logró salir de las garras de la droga y estar perfectamente bien de su cabeza porque Chávez era para que hubiera terminado muy mal con todo lo que se metió de droga y demás que él mismo ha reconocido públicamente y es un cuate que tiene un físico privilegiado y una simpatía natural para haber sobrepasado todo esto. Y me tocó ver a un Chávez en pésimas condiciones porque me tocó seguir gran parte de su carrera. Me tocó estar en la mejor pelea de toda su historia contra Macho Camacho, que paralizó Las Vegas en el Thomas and Mack Center, que parecía un pequeño México Las Vegas. Todo el mundo estaba ahí para esa pelea. Y Chávez, no, Chávez nada más hay uno y no creo que valga la pena compararlo con Sal Sánchez porque Sal murió muy joven y no sabemos si en madurez hubiera logrado lo que Julio sí logró en madurez. Julio César Chávez, más de 100 peleas como profesional. Hoy en día, digo, no por polemizar ni por hacer comparaciones, pero digo, el boxeador o el producto mediático del box que existe actualmente, que es Saúl Álvarez,
digo, se ve que ya las bolsas, lo que les pagan, es algo muy diferente a lo que le tocó a Julio César Chávez, y también se ve que los mismos promotores los cuidan más, me refiero, no necesariamente a si la calidad de los rivales eso no acorde, pero los cuidan en cuanto a que creo que dejan un poco más espaciadas sus peleas. Chávez, pues, creo que peleaba cada 2 meses, podía pelear hasta 5 veces en un año. ¿Tú crees que si a Chávez le hubiera tocado gozar de estos beneficios, privilegios que tiene hoy el deporte del boxeo, hubiéramos podido tener un campeón que perdurara todavía más o que explotara incluso todavía más sus condiciones con las ventajas que hay hoy en día? Tal vez sí, pero yo me quedo con Chávez, que nunca reyó a ningún rival, un Chávez que se enfrentó a lo mejor de lo mejor. Ya sea a lo que te refieres, y yo siempre lo he dicho, Canelo Álvarez, su carrera ha sido prefabricada, evidentemente que le han colocado rivales. Si Golovkin le ganó la primera pelea, que a final de cuentas la dieron en empate, la segunda, que era empate, se la dan a Canelo, y ahora viene una tercera. Sí, viene una tercera porque son taquilla, pero realmente si Canelo enfrenta a Golovkin 3 años antes, Golovkin lo hace polvo, esa es la realidad. Pero Canelo Álvarez es tan pretencioso y tan presumido que él dice que le ha ganado a los mejores, cuando no le han puesto a los mejores, le han puesto boxeadores ya en el ocaso de su carrera. El día que le pusieron a Floyd Mayweather en plenitud, Floyd Mayweather le dio una lección tremenda. Y Floyd Mayweather, porque no es noqueador, pero a lo largo de los 12 rounds hizo con Canelo lo que quería. Obviamente el Canelo es el niño bonito de la televisión, es el mexicano que ahorita jala, y por eso creo que protegen mucho su carrera, aunque él no esté de acuerdo conmigo. Además, es un tipo que es mal agradecido. Consejo Mundial de Boxeo lo proyectó a la fama, después le dio la espalda, después se incontentó, y gente que no es leal no entra dentro de mi círculo. Oye, nos hablabas también de esta anécdota que te tocó narrar media entrada, que por cierto yo me estoy enterando el día de hoy, porque además hay grabaciones, obviamente ese partido fue icónico, en la victoria de Fernando Valenzuela en ese juego 3 de Serie Mundial contra los Yankees en Dodger Stadium. Los historiadores del deporte ponen generalmente a Hugo como el mejor futbolista, a Chávez como el mejor boxeador y a Fernando Valenzuela como el mejor beisbolista de toda la historia. ¿Coincides con ese análisis? Sí, y además a una particularidad. Para que el deporte mexicano en la misma época tenga los tres, está muy difícil, porque los tres fueron contemporáneos. Los tres brillaban en lo suyo. Incluso Hugo Sánchez y Valenzuela se conocieron en 24 horas previo a un desfile del 20 de noviembre. Citamos a Hugo en el estudio y yo me fui en una patrulla por Fernando a la pista, lo trajimos al estudio y ahí Fernando y Hugo se conocieron en 1983. Y estás hablando de dos. Julio estaba ya también en 83 comenzando su carrera para ser campeón del mundo en aquella pelea con el Azabache Martínez. Ya hace 2 años, Mauricio Sulaimán, con la iniciativa de Beyond Sports, logró juntar a Valenzuela, a Hugo y a Chávez en una mesa. ¿Sabes lo que fue esa comida? Algo espectacular. Y aparte de las mujeres, llevaron también a Ana Guevara, María del Rosario Espinosa, Lorena Ochoa. Pues imagínate nada más qué equipo el que teníamos ahí ese día con los grandes de la historia de México, y en principal ellos tres que fueron contemporáneos, y eso yo pienso que jamás en la historia lo volveremos a ver. Para ti, de esos, o sea, entendido que los tres, cada uno fue el mejor en su deporte, pero bueno, también viene siempre esa pregunta de como atleta, por lo que marcó en su deporte o fue quizá más trascendente que otro, si tuvieras que colocar entre esa terna a uno como el mejor deportista mexicano de toda la historia, ahora sí que primera pregunta, uno, ¿te atreves? Y dos, ¿quién es? No me atrevo porque hay que respetar a cada uno en su disciplina y porque aparte seríamos muy injustos. Por ejemplo, nunca se le da mérito a un Beto Ávila, campeón bateador con los Indios de Cleveland en 1954. Y Beto Ávila fue un grande, es el único bateador mexicano que ha sido campeón bateador en el béisbol de las grandes ligas. Si nos vamos al boxeo, aparte de Chávez, aparte de Salvador Sánchez, Mantequilla Nápoles, aunque era cubano, fue un producto mexicano y fue un gran campeón mundial de peso welter. Nadie puede olvidar las grandes peleas de él, de Vicente Saldívar, de Rubén Olivares, por ejemplo. No los podemos quitar.
Y si nos metemos al fútbol, bueno, ya hablamos de Rafa, ya hablamos de otros deportistas, también del fútbol, Chicharito, el máximo goleador de la selección, Jiménez, Vela, o sea, cada uno en su época. Por eso yo digo que no hay que ser tan tajantes en el juicio, porque aquella famosa frase trillada de que las comparaciones son odiosas es una verdadera realidad. A nivel internacional, para ti, ¿quiénes son, si te atreves a hacerlo en top 3 o top 5, los mejores atletas a nivel mundial? Pues en disciplinas de fútbol Pelé, de boxeo Mohamed Ali, indiscutiblemente Mohamed Ali, en natación Mark Spitz, en gimnasia Nadia Comaneci, en atletismo Carl Lewis, y te estoy hablando de puros grandes realmente. En el béisbol van a decir que soy un romántico, pero Baby Ruth y Joe DiMaggio, que realmente son impresionantes. En el fútbol americano tenemos cualquier cantidad de historias de fútbol americano, como el que falleció ayer, Don Shula, que fue un gran coach en jefe de equipo, y bueno, lo hecho por Tom Brady ahorita en la época moderna, pero tampoco podemos dejar atrás lo que hizo en la antigüedad un Joe Namath. O sea, cada uno, por eso te digo que es muy difícil poner al número uno de toda la historia. Cada parte de la historia, por eso es historia. Cada parte tiene a su héroe, y cada héroe nuevo que sale tiene la oportunidad de superar lo que hizo el héroe anterior, ahora con la ventaja de la modernidad y herramientas que aquellos antiguamente no tuvieron. Oye, Fernando, hablando un poco ahora sí que la contemporaneidad de nuestro deporte, ahora que pues con cuestiones del encierro, se tomaron decisiones polémicas en el fútbol mexicano. ¿A ti esto de quitar el descenso, ascenso durante los próximos 6 años, te pareció una medida que era necesaria? ¿Te parece acertado? ¿Te parece que los dueños del balón han dado un paso hacia atrás en el fútbol mexicano? Es un retroceso, porque si están ofreciendo dinero para una liga de desarrollo, ¿por qué no ofrecen el dinero para que los equipos se subsanen y pueda haber el ascenso y el descenso? El ascenso y el descenso lo hay en todo el mundo, particularmente no en Estados Unidos, pero lo hay en Francia, en Italia, en España, en Holanda, en Alemania, en las grandes ligas. Entonces yo no sé por qué México quiere ser diferente. ¿Es como un seguro de protección para algunos equipos o es el llamado Club de Toby, donde solamente algunos tienen el poder para estar? Yo creo que había mil formas de solucionarlo, y lo que pasa es que en el fútbol mexicano vivimos siempre un Big Brother donde las reglas cambian. El problema es que toda esa puerta cerrada y no vemos cómo se desarrollan las cosas, y yo creo que la guerra de intereses con esto del ascenso y descenso es un paso atrás, además de que me parece muy desagradable que hayan tomado la decisión en plena pandemia. Me parece algo muy sucio. Antes de que se tomara esta decisión, por ahí de principios de este año, pues se dio la noticia de que surgió una asociación mexicana o nacional La Liga Mexicana de Balompié. de balompié, y que van a hacer su liga y que además quieren hacer 3 divisiones con 20 equipos, ascenso, descenso, y que pues el presidente de la liga, lo acaban de anunciar, va a ser Carlos Salcido, y creo que Ramón Morales va a estar en un puesto así como encargado de desarrollo de los equipos. Vaya, si en un deporte uno históricamente podría pensar la competencia difícilmente va a ser tal, sería en el fútbol mexicano. Sin embargo, con esta decisión que se toma de suspender por 6 años el ascenso-descenso, ¿tú crees que de algún modo le están haciendo pues la chamba sin querer queriendo de promover a que esta liga pueda pues tener algún impacto, que pueda a lo mejor ganar aficionados e incluso llevar afición a otras plazas que a lo mejor la Liga MX no las tiene contempladas por este famoso cuaderno de cargos de que los estadios tienen que tener un aforo de, pues creo que 20,000 aficionados para que puedas tener derecho a subir a Liga MX? Lo que pasa es que lo del aforo no les pueden exigir cuando tienen entradas más bajas, y esto debe ser al momento que asciendan. Y de la nueva liga suena todo muy bonito, ahora hay que verlo ejecutado en el terreno de los hechos. Primero, porque la FIFA nada más reconoce una liga por país, esta no tendrá el reconocimiento de FIFA, esa es una. Y la otra, pues ver quién es el valiente
de gastarse una nómina de por lo menos, ¿qué te gusta? Unos 100, 200 millones de pesos mensuales entre mantener cuerpo técnico, plantilla, estadio y demás. Vamos a ver si lo que tienen plasmado en el papel es una realidad en el terreno de juego. Sí está Ramón Morales, Ramón Ramírez, Melvin Brown, han recurrido a figuras del pasado del fútbol mexicano, pero como el Chinito, hasta no ver, no creer, porque en el papel todo suena muy bonito y hay que verlo si lo pueden llevar a la realidad, porque eso famoso también y trillado caso de a qué le sueñas cuando tiras mexicano, pues tal vez eso es lo que estamos viendo con este intento de lanzar esta liga. Oye, ahora se para la liga y de repente pues surge este ejercicio de parte de la liga y de los equipos de la E-Liga, de la liga virtual, la liga donde pues futbolistas de los equipos pues agarran el PlayStation y se ponen ahora sí que a replicar el torneo de liga entre ellos. ¿Te imaginaste alguna vez, pues ahora sí, que un videojuego llegara a ser reconocido pues como deporte y además pues aprovechando la situación que pues se ha vuelto pues para muchos como esa pequeña dosis de fútbol que pues digo, no es algo real, es algo virtual, pero es como una forma de no extrañar tanto la ausencia del fútbol mexicano? ¿Alguna vez te lo imaginaste? No me lo imaginé, pero aparte los futbolistas que la juegan no son gamers profesionales. Los juegos electrónicos ya están formando su propia federación y se están convirtiendo en un deporte oficial, pero con gamers. Aquí realmente es un producto comercial para mantener la atención de las marcas desde el momento en que ATT te anuncia gol anotado por fulano de tal, o la comercialización que le meten, pues ahí te das cuenta hacia dónde va enfocado y cómo está enfocado. De que llegue a llenar un nicho, no. De que llegue a entretener en el confinamiento, a los millennials, yo creo que a los adultos no les importa, y creo que no ha sido lo que esperaban, además de que somos muy buenos para copiar, porque el que hizo la I-Liga y aparte le hizo muy breve fue primero el fútbol español. Bueno, oye, Fernando, pues, ¿alguna última anécdota que te gustaría platicar, que no hayas contado en estas ya 53 minutos que llevamos ya de entrevista? No, ya no los quiero aburrir más, de verdad sí me han tocado vivir muchas, pero no me gusta hablar en primera persona, ¿no? Yo creo que todo es un conjunto de, tal vez la mejor enseñanza o anécdota que puedo dejar es de que la famosa palabra talento que heredamos de Estados Unidos y se le llama así a la persona que sale en pantalla, me parece el absurdo y la estupidez más grande del mundo, porque si uno tiene talento para estar frente a una cámara, el camarógrafo que me está tomando tiene talento para eso, como el iluminador para poner la luz, el que acomoda un cable para hacer eso, el que dirige cámaras para hacerlo, el que limpia el foro también. Y en la vida cada quien tiene un talento que trata de desarrollarlo dentro del ámbito donde se mueve. Entonces, tal vez la anécdota o mensaje que yo quisiera dejar es que todos somos iguales, nadie es menos que más, ni el otro es más que uno, y a final de cuentas todos tienen talento, aunque no salgan en televisión. Oye, ya para despedir, Fernando, pues para platicarle a la gente un poco de lo que es Voces del Deporte Mexicano, para ti, ¿qué importancia histórica tiene que pues se reconozca la trayectoria de los cronistas deportivos, que además pues se vaya haciendo un acervo donde y a través tanto de una página web documentación en cuanto a grandes narraciones que han tenido todos ustedes, se vayan guardando esos audios en la Fonoteca Nacional y que próximas generaciones puedan algún día pues, saber quién fue un Sonia Alarcón, un Ángel Fernández? Para ti, ¿cuál es la importancia de Voces del Deporte Mexicano? No, es algo muy importante porque nunca antes en la historia se le había dado un lugar a las voces que emocionan, a las voces que relatan, a las voces que entrevistan, a las voces que se meten en las casas sin permiso para darle una satisfacción, una alegría, o juntar a la familia en la televisión o al lado de una radio antiguamente o ahora en las plataformas digitales. Y la verdad nos sentimos muy honrados de que tú, tu padre, Billy Álvarez, la gente de la Fonoteca, pues se hayan interesado en hacer un movimiento como el que han hecho, que he visto que es muy exitoso, y la verdad para nosotros, para nuestras familias es un legado y para nosotros un honor, porque regularmente los homenajes vienen cuando ya estás 3 metros bajo tierra, y el hecho que nosotros podamos vivir esto en persona con nuestra gente querida y con nuestros colegas de tanto tiempo
realmente es algo emocionante y muy agradecidos que lo hayan lanzado. Pues Fernando, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta primera entrevista que vamos a estar haciendo ahora en esta época de confinamiento y que bueno, igual y con el favor de la gente que nos está viendo, pues a lo mejor es algo que llega para quedarse, pero de momento pues con la intención de que pasen un buen rato y que conozcan un poco más de la trayectoria de todos ustedes, los seguidores. Yo soy Paco Torres y para mí pues ha sido un gusto estar frente a frente con Fernando Schwartz. Fernando, muchas gracias. Que tengas muy bonita tarde. Un abrazo virtual, Paco. Gracias por la invitación y mucho éxito en este nuevo proyecto y un honor que me hayas agarrado como conejillo de Indias para el primero. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Fernando. Bye, que estés muy bien.